Para los chicos del ABC voy a hablar también de absolutismo. Vamos a hacer el esquema absolutismo. Con ustedes sí puedo profundizar, no hay ningún problema. Está bien, me está confundiendo. A ver. El absolutismo tiene un nombre en Europa y ese nombre es Antiguo Régimen. Primera aclaración, solo se le llama Antiguo Régimen en Europa. ¿Ya? Profesor, pero los incas también son absolutistas. Sí, pero tú no dices Antiguo Régimen Inca. Absolutismo es la palabra general, ¿sí? Pero solo en Europa se le va a llamar Antiguo Régimen. O sea, es para el contexto europeo. Pues recordemos, cuando empezamos las clases de Historia Universal, habíamos dicho que el esquema con el cual se enseña historia es un esquema muy europeizado, o sea, eurocentrista, ¿no? Por eso es que los términos que vemos a continuación solo se aplican para Europa, ¿sí? Difícilmente se aplica para todo el planeta, es para Europa principalmente, ¿ya? Ok. ¿Qué es el absolutismo? Veamos a continuación. Primero, un pequeño concepto. El absolutismo es la corriente política que predominó en Europa durante los siglos XVI y XVIII. También hay un neoabsolutismo, pero ya lo veremos más adelante. A ver, ya lo hablaremos cuando hagamos edad contemporánea. Muy bien. Esta corriente política, ¿en qué consiste? ¿Ya? Consiste en la acumulación, vamos a poner acá una llavecita, consiste en la acumulación y concentración de los poderes políticos. ¿En la figura de quién? Del monarca. ¿Sí? Vamos a hacer otra llavecita por acá. En la figura del monarca o rey. Ya. Este señor, mira cómo vamos a cambiar acá la posición de la llavecita. Para poder garantizar este control de poder sobre su reino, necesita de un equipo de trabajo. ¿Ya? Por ejemplo, veamos aquí, vamos a poner mejor esto, con verdecito, mejor. Chicos, el rey, para concentrar el poder, primero tiene que hacerlo desde el punto de vista legal. ¿Sí? ¿Por qué yo, al ser rey, tú me tienes que obedecer? ¿Quién lo ha dicho? ¿Sí? Bueno, vamos a buscar entre los documentos por qué yo soy rey y a mí quién me ha coronado desde tiempos ancestrales o a mi familia o en qué parte de la historia para garantizar mi posicionamiento como rey. Entonces, ¿a quién necesito? Intelectuales del derecho a un grupo de abogados. Justamente por el mismo hecho de que en Constantinopla huyeron muchos intelectuales y abogados y artistas, estos conocedores del derecho romano viajan a Occidente y varios reyes de Occidente le dicen: comparito, ¿tú sabes leyes? Sí, ven para acá.
revísame todos los documentos que tengo en la Edad Media y si encuentras desde documentos más antiguos, dale. Pero dime y garantízame de por qué yo soy el rey, a nivel documentario, ¿no? A nivel de trámite. Ya, y estos abogados van a ser asesores de los reyes, sus asesores legales. ¿Para qué? Para que el señor feudal entienda quién es el que manda en el reino y no por un tema simplemente de poder práctico, sino desde el poder legal, o sea, desde los documentos. ¿Quién debe gobernar el reino? Ya, necesito un grupo de abogados. Luego, el rey, ¿qué más necesita? Pregunta, si quiero generar un ejercicio de control sobre la población, yo te pregunto a ti, estudiante, ¿qué necesitas para ejercer control sobre la gente? A ver, piensa. ¿Respondieron? Poder. Ya, pero ese poder, ¿cómo lo evidencias? Acá dice leyes. Ya están las leyes, pero ya está ya. Cuando tú, con tus abogados creas un cuerpo normativo, ¿no? Revisas tus leyes, pones leyes, bacán. Pero ¿cómo haces que la ley se logre cumplir? ¿Cómo? Dilo, no te escuché, perdón. Siendo autoritario. Siendo autoritario, me parece muy bien tu idea. Ya, pregunta, ¿cómo lo eres? ¿Cómo eres autoritario? Dime el modo. ¿Qué tendrías para que la gente te reconozca en ti que tú eres una persona autoritaria y que haces respetar la ley? Castigar a quienes no las cumplen. Ya, con castigos. ¿Cómo? O sea, yo puedo poner la ley y si digo que el que no cumple la ley va a ser castigado. Ya, ¿qué necesito entonces? ¿Quién tiene que ser parte de mi equipo de trabajo para yo garantizar el orden y el control de mi reino? ¿La iglesia? No. ¿Vas a mandar a un cura a castigar gente? Militares. Obvio. Recuerden que todo Estado tiene el monopolio de la fuerza y la violencia. Entonces, ¿qué necesito? Un ejército profesional donde yo le voy a decir a estos hijos de los nobles que van a formarse como soldados: yo represento al pueblo porque soy tu rey. ¿Por quién vas a morir? Por mí. Porque si yo no existo, no existe este país. Esa es la forma en cómo yo educo a los soldados para que el ejército que yo tenga sea un ejército real, porque viene la realeza. Yo voy a financiar mis ejércitos. Estos soldados mueren por mí, yo les doy de comer, yo los instruyo, yo los entretengo, les sé pagar muy bien a estos soldados y ellos saben por qué me tienen que defender a mí. Yo represento a la nación. ¿Sí? Ahorita vamos a llegar a eso, a ese punto del absolutismo. Ya. Grupo de abogados, creación de normas, nuevas leyes que garanticen mi poder. Para ejercer ese control y poder necesito un ejército que me obedezca, sea fiel a mí. Y ahí entiendes por qué los señores feudales van perdiendo terreno, pues, ¿no? Porque ahora enfrentarte contra el ejército del rey es otra cosa. ¿Y tú qué crees? ¿Que voy a tener 500 personas para mí? No. Voy a empezar a tener ejércitos de 10.000, 20.000, 30.000 soldados. Dependiendo también la demografía de mi reino, ¿no? Pero la lógica es esa. Ahora tú te preguntarás, profe, ¿y la plata? ¿Con qué le pago? Acuérdate lo que hemos hecho la semana pasada. ¿Quién es el aliado de la monarquía para obtener justamente ingresos económicos? A ver, ¿quién se acuerda? La burguesía. Muy bien, muy bien. Obvio, la alianza que está con los reyes para obtener el dinero, para contratar abogados y dar de comer a soldados para que sean tu fiel sirviente del ejercicio de la violencia, es la burguesía. Tú no haces nada sin dinero. Salte de tu casa ahorita, agarra todas tus cosas y múdate. Ya, ¿cómo sobrevives? No puedes, necesitas plata, necesitas plata.
Ya en este mundo de la edad moderna necesitas dinero. Necesitas dinero. ¿Sí? Y hasta la actualidad es así, muchachos. El sucio y el cochino dinero. Maldito dinero. Trae problemas. Si tienen problemas con el dinero, jóvenes, dénmelo a mí. Yo lo voy a saber usar, no se preocupen. ¿Ya? Que esté en mi bolsillo, mejor. Ya, no, ahí está mi QR, ya tengo mi yape. Ahorita voy a poner mi cartelito acá con mi yape y lo voy a poner en la pantalla. Muy bien. Ya, chévere. Ahora, ya tengo leyes. Grupo de abogados que me arman leyes bien bacanas. Tengo mi ejército que me solidifica mi poder y mi fuerza de control. Chévere. Y ahora necesito un equipo de trabajo, ¿qué cosa? A ver, ¿qué más necesito? Ya instalé mis leyes, ya tengo mi ejército. ¿Qué necesito para mantener ese control sobre la población? Yo, rey, yo concentro poder, bacán. Pregunta, ¿pero soy omnipresente? No. Por lo tanto, ¿qué necesito? ¿Cómo me multiplico para dirigir todo mi estado? Pequeño gobierno. ¿Ya? Por lo tanto... Ya, pero no es que divide el poder, mucho cuidado. Voy a delegar poder, no voy a dividirlo, voy a delegarlo a otras funciones. Yo, rey, no voy a hacer todo. ¿Qué necesito? Alguien que te represente. ¿Ya? ¿Quiénes son esas personas? Piensa. Tú eres rey de un reino. Ok, alcaldes, ¿qué más? Algunos nobles que se arrodillen ante mí y yo les pueda delegar funciones de control sobre su provincia. Ok, chévere. Ya todo ese grupo de personas que necesito, recaudadores tributarios, secretarios, contadores, alcaldes, nobles, como tú me has dicho, duques, condes, marqueses, todos ellos, ¿qué van a hacer? Si trabajan para el Estado, ¿qué van a hacer? Burócratas. Muy bien, campeón. Muy bien. ¿Qué necesito? Un cuerpo burocrático. Pero dime, ese cuerpo burocrático, ¿a quién es fiel? Obviamente. Tengo que poner gente de mi confianza. Es un cuerpo burocrático fiel a mí. Ejemplos. ¿Y en quién tengo que confiar bastante? En mis cancilleres o embajadores. ¿Sí? Bueno, vamos a borrar la palabra embajadores, porque ya con la palabra canciller se puede entender. Lo que sí tengo que tener es gente muy fiel a mí y capaz de hacer muchas cosas buenas a nivel político. Cancilleres y ministros. Ok. No vamos a anunciar. Te escucho. Una pregunta que no es no es del tema. No es sobre tu sexualidad, nada de esas cosas, ¿no? Ya, dale. No, o sea. Ok, dale. Profesor, ¿qué orden religiosa, no sé, creó las Marcos? Los dominicos. Estuvieron a cargo de los dominicos. No es que lo haya creado una orden religiosa, lo crea el virrey Antonio de Mendoza. Y quien se encarga de esa universidad van a ser la orden de los dominicos o la orden de Santo Domingo. Muchas gracias, profesor. No se olviden que parte del virreinato del Perú, al menos los primeros virreyes, ¿sí? Del segundo para adelante, el segundo Antonio de Mendoza, Andrés Hurtado de Mendoza, López de Zúñiga y el virrey Francisco de Toledo, todos ellos están en línea con la contrarreforma, con todo lo que estamos haciendo. El virrey Toledo trajo la Inquisición al Perú, no se olviden, eso lo habíamos visto creo que un par de semanas atrás, ¿no? Están en línea de la... Dime. ¿Y cuántas órdenes religiosas vinieron del Perú? Ay, mira, ¿cuántas no te puedo decir? Te puedo enumerar las 5 más importantes. Santo Domingo o dominicos, San Agustín o agustinianos, Virgen de la Merced o mercedarios, San Francisco de Asís o franciscanos y la Compañía de Jesús y los jesuitas. Al menos te puedo decir las 5 más importantes que ejercieron control político religioso sobre el Perú.
Repito, dominicos, agustinos, jesuitas, franciscanos y mercedarios. Gracias. Y por ahí, bueno, en mi barrio, en Barrios Altos, al frente de mi quinta, están las hermanas Clarisas, que es una orden paralela a San Francisco de Asís, la orden de Santa Clara de Asís, que también visten, son monjitas, pero son orden de mujeres. Luego en el virreinato se creó la orden de los nazarenos por el Señor de los Milagros, ¿no? De ahí otra orden que me acuerde aquí en el Perú, no recuerdo otra orden, pero dime. Podría repetirme las 5 principales. Va, no te preocupes. La orden de Santo Domingo o dominicos. Ellos estuvieron a cargo de San Marcos y estuvieron a cargo de la Santa Inquisición. La orden de San Agustín o agustinos. La orden de la Virgen de la Merced o mercedarios. La orden de jesuitas, la Compañía de Jesús o jesuitas. Y la otra orden que les mencioné fue la orden de San Francisco de Asís o franciscanos, ¿no? También llamados los descalzos, también le decían. Y algunas órdenes menores, la orden de las hermanas Clarisas, que son la orden de Santa Clara de Asís. También está en la orden de los carmelitas, que es la orden de la Virgen del Carmen. Y la de los nazarenos, que es la del Señor de los Milagros, ¿no? Que son un poquito menos. Bueno, el que la Señor de los Milagros aquí en el Perú sí tiene un peso gigante. No sé cómo se llama la de San Judas Tadeo, no sé si tiene un nombre específico, pero también sé que es como una orden para este santo, porque es una orden. La segunda procesión más importante de Lima es la de San Judas Tadeo. Bastante gente va al centro de Lima por él. Es un santo milagroso, bueno, mucha gente. Y de ahí hay cultos muy fuertes dentro del virreinato, como el Señor de Ayabaca, el Señor de Luren, la Virgen de la Candelaria, Virgen de la Puerta. Y bueno, diferentes acepciones, no sé si se dice acepciones, no me acuerdo cómo se le dice, cuando Cristo tiene muchas formas de pronunciarse en el Perú o en el mundo, como señor. ¿Advocaciones? Advocaciones, ¿no? Advocaciones. Muy bien, gracias. Ahí está, advocaciones. Señor de Luren, Señor de Ayabaca, ¿no? Cristo Moreno, que es el Señor de los Milagros, son advocaciones. Ahora, no sé si ellas también son órdenes religiosas o integran o alguna cofradía o algo así, pero las 5 que te he mencionado, sí, ¿no? Ellos preparan a los obispos, tienen a cargo colegios, universidades, son las que más dirigen. Ya, cierro ese paréntesis de su compañero, ¿no? Cerremos ese paréntesis para continuar con esto. Decíamos, volvemos acá, que el monarca o el rey tiene que tener un cuerpo legislativo importante, un grupo de abogados que les permita hacer leyes, que garanticen el orden de su reino, un ejército que permita mantener el orden y el control y las guerras también hacia afuera y el cuidado de los límites, y un cuerpo burocrático sumamente importante, fiel al rey, o sea, que lleven la camiseta con la cara del rey acá bien puesta, ¿no? Cancilleres, porque mira, imaginemos, te lo pongo en un aspecto muy sencillo, con ejemplos actuales. El megapuerto de Chancay, ¿a quién le ha dejado escozor ahorita que se rasca toda la nalga? Porque está justamente dolido que el Perú tenga un megapuerto chino. Exacto. Y le está picando como no tienes idea. Ojo, yo no soy del xenofóbico, de que odiemos a Chile, no. Te lo digo en términos modernos y contemporáneos. ¿Por qué crees que le molesta a Chile que Perú tenga un megapuerto? Porque toda la carga económica va a llegar a Perú. Recontra, obvio, pues. Le va a fregar el puerto de Valparaíso, ¿no? O sea, los chinos van a traer full mercadería y todo va a salir de Chancay. ¿Me entiendes? Y ojo, y un expresidente chileno hace unos meses atrás salió a decir eso a su población chilena. Perú nos va a tomar ventaja. Y efectivamente, chicos. Ahora, lo que estamos fregados es que tenemos una presidente con 5% de aprobación, un Congreso con 6% de aprobación. Estamos en un momento en nuestra historia tan chévere que podríamos generar hartas riquezas gracias al megapuerto de Chancay y las nuevas construcciones que podemos tener, pero nuestra clase política es tan asquerosa, ¿no?, que no ayuda. O sea, deberíamos estar siendo punta de lanza de Sudamérica, al menos para el lado del Pacífico, que Brasil lidere el Atlántico y Perú lidere el Pacífico. Deberíamos estar en una posición histórica realmente alucinante.
pero por la culpa de la porquería que tenemos de gobierno, ¿no? Tanto Congreso como Presidente y Poder Judicial, bueno, no estamos en lo que la historia nos debería poner, liderando Sudamérica. Bueno. ¿Y si se quiere subir el sueldo? Los gastos de representación, imagínate. Y ahorita le están usurpando cargos al Ministerio Público, o sea, no, estamos mal. El Congreso está haciendo de las suyas y con 6% de representación, ni fregando, pues, ya ni siquiera nos representa. No sé, chicos, la verdad estamos que la única esperanza está en que ustedes sean buenos profesionales y en algún momento alguno de ustedes llegue al Estado a hacer cosas diferentes, ¿no? A mejorar la situación. Confío en ustedes. Muy bien. Bueno, ¿por qué te di este ejemplo? Porque algo que yo puedo hacer en mi país, sin querer, de manera indirecta, puedo perjudicar ¿a quién? A otros reinos, correcto. Si yo pongo orden a mi reino y yo me levanto y hago buenas técnicas agrícolas, mejoro mi minería, mejoro mi producción tributaria, o sea, la recaudación, mejoro esto, aquello, lo otro, mi reino empieza a prosperar, mis vecinos no me van a ver con buenos ojos. Porque decir, este compadrito, ¿por qué está acumulando tanta riqueza? ¿Qué quiere? ¿Y por qué ha aumentado? Antes tenía 100.000 soldados, ahora tienes 300.000. ¿Qué? ¿Quiere guerra? Ojo, de repente mis intenciones no es hacer guerra, pero las acciones que hago ponen alerta a los vecinos. Por eso es que necesito, ¿qué cosa? Necesito cancilleres, embajadores, ¿para qué? Para la diplomacia, pues, muchachos. O sea, tengo que conversar, mis políticos que yo tenga a disposición tienen que saber hablar internacionalmente, dar a entender de que yo no soy hostil, o en todo caso, si quiero ser hostil, tengo que manejarlo de una manera con sutileza, tengo que tener diplomáticos con un vocabulario asertivo para que el otro rey no sienta sospecha o al menos no sienta la presión de que yo sí quiero crecer. Pues necesito cancilleres, embajadores de alto nivel, políticos, ¿no?, de alta gama política, valga la redundancia, que me permita a mí tener una tranquilidad fuera, ¿no? Que lo que él diga no perjudique mis intereses nacionales o internacionales. Entonces necesito un cuerpo burocrático A1 si es que quiero consolidar mi poder dentro de mi reino y con mis vecinos, ¿ya? Y ministros. ¿Cuál es la capacidad de un ministro, jóvenes? ¿Cuál es la tarea de un ministro? Piensen. Ok, tiene una capacidad administrativa en un área determinada. O sea, voy a tener un ministro de guerra, un ministro de economía, ¿no? Un ministro de repente, no sé, para la administración pública que me ayude al ordenamiento de la ciudad o lo que fuese. Pero voy a empezar a tener un cuerpo ministerial de gente capacitada que me ayude a dirigir el reino y que sepan quién es realmente el rey. Ok, ahora, ¿qué también puedo agregar acá? Como una especie de, vamos a ponerlo así, un apoyo más. ¿Quiénes serían? Las cortes. Cortes, así se llama en España. En Inglaterra se llama parlamento, ¿sí? En Francia se le conoce como estados generales. Como un plus, pues eso lo pongo fuera de ellos, de estos tres cuerpos importantes. Como un plus, a ver, repito, las cortes así se llaman en España. Parlamento se llama en Inglaterra y estados generales se llama en Francia. ¿Qué es eso, muchachos? ¿Qué se entiende por cortes, parlamento o estados generales? ¿Qué son? ¿Qué vendrían a ser? Un grupo de nobles, cada uno representante de su provincia, de su ducado, de su condado, lo que fuese, que se reúnen con el rey, o sea, una especie de una asamblea, correcto. Esto es como una asamblea, ¿sí? Esto es como una asamblea.
¿Ya? Es como una asamblea, como un congreso, para hacer también un poquito más, ¿no? Una palabrita más adecuada a nuestros tiempos, como un congreso. O sea, yo podré ser rey absolutista, todo lo que tú quieras, pero si yo no tengo al menos alguna reunión con mis nobles de mi reino, ¿qué podría generar a largo plazo? Exacto. Entonces, a mis nobles los tengo que chequear, ver y tenerlos cerca, porque hay una gran frase en la historia que se dice así: ten a tus amigos cerca, a ver quién lo termina, pero ten a tus enemigos mucho más cerca. Correcto. ¿Ya? Ten a tus amigos cerca, pero a tus enemigos mucho más cerca, porque así los puedes ver, así los puedes controlar, ¿me entiendes? Entonces los reyes absolutistas tienen esta característica de invitar a los nobles, porque de esa manera me entero quiénes son. Y obviamente tengo mis espías y tengo a mi gente, mis asesores, que me dicen: mire, él es el duque de tal lugar, él es el conde de tal lugar, con él ha habido problemas en el último mes, con él no me ha recaudado bien el tributo. Ya yo me entero de cosas. Y necesito esta asamblea porque digo, bueno, quiero ir a la guerra, y con el beneplácito de todos ustedes y el apoyo que necesito de sus pueblos para los alimentos, la pólvora y las armas y el tributo, vamos a ir a una guerra y necesito esta tal gente, ¿no? Entonces se les informa a todos ustedes nobles que vamos a entrar en un conflicto en el siguiente mes, algo así, o sea, o por cualquier otro tema, ¿no? El país está en crisis, lo que fuese, ¿ya? Necesito conversar con esta gente porque son mis burócratas, son mis políticos, son aquellos que administran el reino en los lugares donde yo no estoy. Entonces necesito de alguna otra manera conversar con esta gente. Tú dirás: profe, pero hay reinos que no hicieron esto. Claro, Francia, con el famoso rey Luis XIII, canceló los estados generales, le llegó altamente, y luego Luis XIII hasta se autoproclamó su propio primer ministro, porque Francia va a experimentar un gobierno ultra absolutista. Es decir, los reyes de Francia son la representación del absolutismo más puro que puede haber en Europa. La pregunta es: profe, ¿cómo es que el rey de Francia logra todo eso sin que se le rebelen? No, es que sí se le rebelaban, y se le rebelaban mucho tiempo. Si tienes Netflix en casa, mírate la primera temporada de la serie Versalles. Y la serie Versalles trata sobre la muerte de Luis XIII, que solamente sale como recuerdos, y el ascenso de Luis XIV como rey. Y sale un poquito como en escenas así cortas la infancia de Luis XIV, de cómo, ¿no? Él, estando chiquito, intentaban matarlo. ¿Quiénes? Obviamente un grupo de rebeldes nobles que querían volver a controlar el poder de Francia y ya quitar a los reyes del poder, o poner un rey a su conveniencia, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces sí había una constante lucha entre nobleza y realeza en Francia. Pero desde la época de los Luises, Luis XIII, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, la también llamada era luisiana, ¿ok? Francia experimenta una postura de absolutismo puro, ¿sí? Absolutismo puro. A ver, ahorita vamos a ver eso. El absolutismo y la figura del rey, el rey concentra tres características interesantes. Muy aparte del equipo de trabajo que tiene acá, el rey, jóvenes, tiene tres características muy claves. A ver, el ejercicio de un gobierno absolutista recae en la autoridad y en las manos del rey, o sea, el centralismo. Esta es una característica muy brava de los reyes. Vamos a ver si se puede ver. Ah, claro que sí se ve. El centralismo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que donde está el rey está la capital. El centralismo refleja que la concentración del poder, el poder real, no solo está en la corona, sino que ahora se refleja en una capital. ¿Ya? Todo rey absolutista maneja un centro de poder, su ciudad capital. De repente, Carlitos I, Habsburgo, el primer rey de España, él no tenía una capital. Lugar donde estaba el rey, esa era la capital de España. ¿Quién instala una verdadera ciudad capital sedentaria, ¿no? Es Felipe II, el hijo de Carlos, y se llama Madrid.
capital de España. Y ahí van a estar el rey y su palacio y se va a quedar ahí. O sea, el rey ya no va a estar moviéndose de un lado para otro, no. Concentración del poder en una ciudad, todos obedezcan al rey y Madrid va a ser la capital de España. Seguimos. Otra característica de los reyes es justamente la figura del providencialismo. Providencialismo. ¿Sí? El providencialismo, jóvenes, vendría a ser la figura institucional en la que el rey es rey porque así Dios lo quiere y Dios lo ha mandado. El padre Bossuet arma un libro donde justifica que la posición del rey de Francia, Luis XIV, es por designio divino. El rey es elegido por Dios. Por eso decimos, ¿no? No sé si los chicos y algunas chicas también juegan FIFA en Play o mucho antes, cuando había el PlayStation 2, habían videojuegos de fútbol donde el locutor o el narrador, yo me acuerdo de esto, no sé si algún chico se recordará de esto, cuando jugaba muy niño, decía, pero qué jugada tan providencial. Claro, decía, ¿qué es providencial? ¿No? De repente uno se ponía a preguntar, ¿qué cosa significa eso? Providencial es como que lo que ya está escrito, o sea, como que ya está planeado que suceda, ¿no? Entonces el providencialismo o la providencia es que Dios ya tiene una línea de vida para cada uno de nosotros. Profe, ¿eso no es pensamiento de los calvinistas y la predestinación? Bueno, el mundo católico tiene una configuración similar de que Dios también tiene un plan para cada uno de nosotros. Claro, uno se pone a pensar, profe, pero la Biblia también menciona el libre albedrío. Si Dios tiene un plan para nosotros, entonces ¿para qué existe el libre albedrío? O sea, no tiene sentido que me estafes con una idea de que yo puedo hacer lo que se me dé la regalada gana si me dices que Dios ya tiene un plan para nosotros. Y eso es una fuerte contradicción del cristianismo, ¿no? En sus iglesias que hablan de esto, ¿no? De que algunas proponen que no, sí, el ser humano tiene libre albedrío. El hombre es arquitecto de su propio destino, ¿no? Si quiere se construye, si quiere se destruye. Acá. Pero entonces, ¿por qué me dices que Dios tiene un plan para cada uno? O sea, son dos ideas muy contrarias. Es más, son contradictorias, ¿no? Son contraproducentes incluso, ¿ya? Porque en la lógica de que si Dios tiene un plan para mí, entonces cualquier paso que yo dé ya está escrito en los planes de Dios. O sea, mi destino ya está fijado. Y ese pensamiento es muy griego, pues, ¿no? Porque los griegos decían eso, pues, ¿no? O sea, nadie escapa de su destino, ¿no? Bueno, no sé cómo piensen ustedes, ¿no? Yo sí tengo una idea media rara. Yo pienso que es que por las cosas que me han sucedido, o sea, las cosas que me han sucedido parecen tan bien calzadas a dedo que a veces creo que existe un destino y que yo ya tengo un destino fijado. O sea, a veces se me da esa locura, pero soy muy consciente de que mi destino o mi futuro está basado en las acciones que yo tomo y las decisiones que tomo frente a las oportunidades que se me presentan, ¿no? Y todo lo que he construido es gracias a las decisiones que he tomado, y también las cosas malas que me han pasado, bueno, algunas de ellas es también por las decisiones malas que he tomado. Pero obvio, yo no puedo controlar las decisiones de otras personas. O sea, yo no controlé que en el mes de noviembre me atropellaran, ¿no? Yo no pude controlar que hace poco me diera dengue, pues, ¿no? O sea, te das cuenta, hay cosas que yo no puedo controlar, ¿ya? Así que hay personas que pueden creer esto de que Dios actúa de maneras misteriosas y tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿no? Y es la típica frase de tu tía, pues, que dice, ay, hija, pero tú sabes, pues, Dios sabe por qué hace las cosas. Ya, esa frase es alucinante, ¿ya? Como te comenté, yo no soy creyente, y los que no somos creyentes tenemos un problemilla. Somos menos felices que los creyentes. Y no lo digo yo, son estudios de caso que se han hecho, ¿no? O sea, la gente creyente es un poco más feliz que la gente no creyente. ¿Por qué? Porque, confirmo, por 2, por 3, por 1000. Ya. ¿Por qué? Tiene una explicación. Resulta que la gente creyente, ¿no? De cualquier religión,
atribuye sus males a los designios divinos. Es como que esa frase que te acabo de decir, ay hijita, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Y eso te libera de una carga. Es como que si te equivocaste, bueno, tú dices, o la típica frase cuando no metemos a Dios en la frase es, bueno, por algo pasan las cosas, pues, ¿no? Y uno vive despreocupado, ¿no? Y en cambio la persona que no es creyente sí se atribuye las responsabilidades de sus actos a sí misma. Es como que, ay, ¿para qué hice esto? ¿Por qué lo hice? Y como que nos cargamos emocionalmente porque sabemos y analizamos la situación que hay cosas que por nuestras malas decisiones terminan ocurriendo y nos chuntamos toda esa responsabilidad emocional, ¿no? En cambio el creyente se la deja a su conciencia religiosa y a su divinidad y dice, bueno, pues Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Si me ha ido así, ya Dios sabrá por qué lo habrá hecho. Entonces, esa carga, ya no tienen esa carga emocional, ¿me entiendes? A mí me encantaría poder decir eso, ¿no? Y liberarme de estas cargas que a veces generan mis malas decisiones y hacia las consecuencias que traen estas decisiones, pero no puedo. O sea, al no ser creyente no puedo tener esa mentalidad en mi cabeza, ¿no? Pero, en fin, les decía porque esos son estudios sociológicos respecto a religión y felicidad. ¿Ya? Dime, te escucho. Una pregunta sobre la Biblia. ¿Quién escribió? Si no me recuerdo, era que se juntaron en algún lugar diferentes sacerdotes. Claro, y como que la describieron así, como la escritura de la Biblia. Claro, la Biblia es un recopilado de textos entre evangelios y los libros del Pentateuco. Los que escriben la Biblia llevan el nombre de agiógrafos, ¿no? Y la Biblia se empieza a configurar en el Imperio Romano. O sea, eran textos conversados, hablados, transmitidos oralmente. Los evangelios se escriben y con el tiempo se recopilan. No sabemos cuánto es la alteración que ha sufrido la Biblia en el tiempo, pero la Biblia está alterada, pues, ¿no? En el Imperio Romano se hizo una alteración muy interesante. Los documentos más antiguos los tiene el Vaticano, ¿no? Y no solo la Biblia, sino que también existen los famosos textos apócrifos, ¿no? Que son el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena, los textos del Mar Muerto. O sea, hay un grupo de documentos que la Iglesia Católica y otras iglesias no consideran oficiales, no canónicos. Son textos no canónicos, también llamados textos apócrifos. Pero es una recopilación, si la Biblia es una recopilación. O sea, se ha ido gestando a través del tiempo. No es que haya un autor exacto que diga, ¡pum!, yo hice todo esto, ¿no? O sea, sigo con el tiempo. Pero desde el Imperio Romano. Dime. ¿Y esa reunión tenía un nombre? El concilio, cuando empieza la Iglesia a funcionar como institución, se considera el inicio el Concilio de Nicea, el año 313, durante la época de Constantino. Ahí se organiza la Iglesia romana y ahí obviamente van a configurar la Biblia, ¿no? El Concilio de Nicea. Ahora, no sé si hubo otra reunión, no he seguido tanto la historia del cristianismo a ese nivel, si es que hubo solo una reunión para configurar la Biblia. No sabría decirte eso. Pero sí te puedo decir que el Concilio de Nicea fue el inicio de la Iglesia romana y con ello toda la documentación que venga después de eso, ¿no? Muy bien. Vale. Entonces, Dios nos pone en una situación programada, ¿no? Es una idea media calvinista también esto, ¿no? Como la predestinación de Calvino, la providencia, ¿no? Tengo una amiga que es católica y en su iglesia, bueno, en su secta católica que tiene, una congregación distinta, me dice nosotros somos muy creyentes de la providencia, me dice, ¿no? Es decir, que esta es la típica frase que es, así como Dios da, ¿qué sigue? Dios quita, ¿no? O sea, Dios quiere mantenerte ahí, ¿no? En equilibrio, las cosas. Claro, tienes que saber reconocer cuando Dios da y Dios quita. Che, mira, ¿cómo es la gente? ¿Cómo es la gente, no? O sea, los creyentes tienen esa liberación de carga, caramba, me encantaría, te lo juro, tener eso. No puedo, no se puede. Pero dentro de mi idea no se puede. Pero bueno, envidio mucho eso de los creyentes, la verdad. Sinceramente, siento una envidia sana por eso. ¿Por qué te digo esto, no? Porque es como que
Estas son familias cristianas que tienen como 6 hijos y ellos lo ven como que, bueno, Dios me está dotando de hijos porque es parte de su plan, es parte de la providencia, ¿no? O sea, lo que ya de repente Dios tiene planeado para mí. Así que yo voy a seguir trabajando duro, ¿no? Para mi familia y ya vamos a ver cómo Dios me retribuye esto, ¿no? Si soy un buen padre, crío bien a mis hijos, en fin. Y te digo, tengo una colega, ¿no? Es profesora que la iglesia a la que ella va cree mucho en estas cosas, ¿no? En la providencia. Bien, si tú naciste plebeyo, Dios así lo quiso. Si tú naciste rey en cuna de oro y cuchara de plata, así Dios lo ha querido. Entonces, si tú criticas a tu rey, ¿a quién estás criticando? Adiós. Nos vemos, cuídense. Ya, claro, adiós. Entonces, eso es doble traición, ¿no? Traicionas al Estado y estás en contra de Dios. Imagínate, ¿no? Terrible, o sea, no, ni siquiera podías decirle nada al rey. Nada. Y la otra línea es el regalismo. ¿Sí? El regalismo tiene una frase bien conocida, ¿no? La palabra del rey es la ley. Con rima todavía, mira. A ver, ¿qué es el regalismo, jóvenes? Es la capacidad que tiene el rey de imponerse sobre todo tipo de institución. En este caso, incluyendo a la propia iglesia. Pues dicen, la palabra del rey es la ley. Ni siquiera la iglesia tiene capacidad de hacerle el pare a los reyes. Un ejemplo chiquitito es cuando el rey Carlos III de España, en la época borbónica del siglo XVIII, expulsa a los jesuitas. Y la iglesia católica le dice, está bien, te voy a hacer caso. O sea, la iglesia en el siglo XVI al XVIII, la iglesia se vuelve un comodín político. Ha perdido tanta fuerza cuando los protestantes han abierto la iglesia, ¿no? Católica, que la iglesia católica ha perdido tanta fuerza política en Europa que cualquier cosa que le diga un rey, la iglesia se va a alinear. Con tal de mantener privilegios y parte del poder político y del control sobre la población, la iglesia le va a atracar. Cuando Carlos III le pide al Papa Clemente XIV, vota a los jesuitas, el Papa ni lo duda, dice, expulsar a los jesuitas de todos los territorios. Ahí te das cuenta el poder de los reyes absolutistas. ¿Quiénes fueron absolutistas? Vamos a ver. Bueno, espero que con este cuadrito se entiende. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se ha podido entender? Bacán, bacán. Bacán, bacán. Ya sabes de dónde sale la plata, por si acaso te voy a dibujar al costadito de la burguesía el dinerito. Porque hay que entender que de aquí sale la platita de los burgueses. Dime. Claro. Y a la población también, ¿no? Ya no tienes un señor feudal que te esté cobrando, pero sí el propio Estado. Pero la proporción para los comerciantes. Claro, la burguesía, ¿ves? Es que ¿quién mueve tanto dinero? Los comerciantes, pues. Entonces, los impuestos vienen de ellos. O sea, los impuestos más gruesos, pues, ¿no? Igual le vas a cobrar a la población. Recuerda qué es lo que hacía España. ¿Qué te enseñó tu profe Moreno? ¿Qué te dijo? Que España hasta te sacaba plata por vender títulos, ¿no? Tú comprabas un título y a España te cobraba por ese título, ¿no? O sea, los reyes sacaban plata de donde sea. Sabían que para que el Estado se mantenga necesitas impuestos. Del comercio y de la gente. Se llaman contribuciones. Las contribuciones y los aranceles, ¿no? Los comerciantes en los puertos. La burguesía pone el dinerito, pues. Ya sea oro o plata, ¿no? Vamos a dibujar ahí con azulito, vamos a poner la plata. Profesor, Dime, te escucho. el sistema económico ahí es un mercantilismo. Claro. Si quieres le agregamos esto, ¿no? El absolutismo, le agregamos, se alineó con el modelo económico de la época. Vamos a ponerlo. Gracias, más bien. Nos permite... A ver. ¿Bajo qué modelo económico, vamos a poner acá, estaba alineado? ¿No? ¿Qué modelos económicos persiguió
El absolutismo, ¿o con quién estaba alineado? Con el mercantilismo. Si estoy en España, tenía un nombrecito, ¿no? En España se llamó bullonismo. En Francia se llamó colbertismo. Esto lo has visto en tu clase de doctrinas económicas, ¿se acuerdan o no? ¿Han hecho esa clase con su profe de economía? Ya pues, está alineado el sistema. Ahora, el mercantilismo estuvo un tiempo, ¿no? Un tiempo en gran parte de Europa. Y el colbertismo evoluciona, porque en Francia, en el siglo XVIII, aparece un modelo económico basado en la tierra. ¿Cómo se llamó ese modelo económico que se alineó a los reyes franceses? Francia, por acá España. ¿Cómo se llamó, jóvenes? Muy bien, el fisiocratismo o la fisiocracia. Correcto. En España en Francia hay una evolución del mercantilismo francés llamado colbertismo al fisiocratismo, ¿no? Y de ahí ya obviamente viene la industria, ¿no? La economía liberal. Ok. Los modelos económicos basados en el mercantilismo y la evolución en algunos reinos. En España es bullonismo, en Francia fisiocratismo. Pregunta, ¿por qué no sale Inglaterra acá? ¿Por qué no sale Inglaterra? Muy bien, excelente. Inglaterra no está en la línea del absolutismo. ¿Por qué? Como Estado no era del todo absolutista por la presencia de ¿qué? Del Parlamento. El Parlamento tiene tanta fuerza en Inglaterra que Inglaterra es un ejemplo de monarquía ¿qué? Parlamentaria. Muy bien. Listo. Acá vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Pongamos algunos ejemplos. A ver. Ejemplos de reinos absolutistas. ¿Quién es el reino más absolutista de toda Europa? Francia. Y ese absolutismo se refleja muy bien con la famosa era luisiana. ¿Qué es la era luisiana? La época de los reyes llamados Luis XIII, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. ¿Eh? No, sí, claro. O sea, antes de Luis estuvo el rey Eduardo IV, han existido reyes Enrique, han existido reyes Carlos. Es más, el último rey de los Borbones, ¿no? Porque esta es la familia Borbón, ¿verdad? Me está olvidando poner el nombre familiar. Ellos son los Borbón. El último rey Borbón se llamó Carlos X, ¿no? Porque luego viene Luis XVI, luego viene la era de la República con Robespierre, ¿no? El Directorio, Napoleón. Luego viene Luis XVIII y el último rey Borbón fue Carlos X y el último rey de Francia fue Luis Felipe I de Orleans, ¿no? Ya nombre compuesto Luis Felipe. Muy bien, el último Luis fue Luis XVIII, hermano de Luis XVI. Tú dirás, profe, Luis XVII, ese fue el título que le dieron al hijo de Luis XVI, pero que nunca llegó a ser rey. Y el tío, por respeto a su sobrino, se hizo llamar Luis XVIII. Muy bien, vámonos hacia España, hostias. Y otro ejemplo del reino absoluto desde España. Veamos qué dicen los españoles. Con España tenemos dos dinastías. Vamos, decidme quiénes son esas dos dinastías. Los Habsburgo, excelentísimo. También conocidos como los Austrias. Habsburgo o Austrias. Y luego vienen los famosos Borbón. Ahí vienen las famosas reformas borbónicas. Muy bien, excelente. Muy bien, muchachos.
Principal rey de España, ¿quién habrá sido? Primero. Quinto es su título en el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero más que Carlitos, ¿quién fue el rey más bravo? Dueño de casi todo el mundo. ¿Su hijo? Felipe II. Muy bien, muy bien. Ellos son, lo voy a subrayar de verde para que no perdamos la línea de que estos son Habsburgo. Ya, chévere. Y el rey Borbón más importante que tuvo España, ¿quién sería? Carlos III, ¿no? O sea, el más representativo, ¿no? Lo subrayo de azul para tener esa línea de entender. Habsburgo, Borbón. Ya. ¿Algún otro reino que era absolutista y bravo? Claro que sí, el reino de Rusia. Pregunta, ¿qué familia gobernaba Rusia? ¿Cómo se llama la dinastía? Los... ¿Por ahí lo dijeron? Romanov. Los Romanov. A ver, algunos Romanov interesantes. Peter o Pedro. Pedro I, ¿no? El Grande. Pedro I el Grande. Fue como que el rey más representativo de los Romanov de esta época. No pongo a Catalina, que fue la esposa de su nieto, Pedro III, porque a ella la vamos a ver en la época... O bueno, vamos a ponerla, porque ella también fue absolutista. Si hemos puesto a Carlos III, ¿por qué no poner a Catalina la Grande? Catalina II la Grande. Estos son como que los dos Romanov. Bueno, ella no es Romanov en teoría, ¿no? Porque ella tenía origen alemán. Catalina tenía origen alemán. Pero era esposa de Pedro III, nieto de Pedro I. Pero fue una reina muy destacada. Y podríamos decir tranquilamente que ella, y al igual que Carlos III, y al igual que Luis XVI, eran los famosos reyes déspotas ilustrados. O sea, que eran absolutistas, pero que abrazaron las ideas de la Ilustración. Ya hablaremos de ellos la otra semana posiblemente. Ok, Francia, España, Rusia. Y casos excepcionales de monarquías de esta época, ¿no? Podríamos decir Inglaterra. Vamos a poner acá un puntito. Inglaterra tenía una figura de monarquía parlamentaria. ¿Pero qué le pasó a Inglaterra? A ver, las familias que gobernaron Inglaterra, Tudor. Los Tudor gobernaron el siglo XVI. Luego vinieron los Estuardo. Los Estuardo gobernaron el siglo XVII. Ya, este siglo es clave porque aquí los ingleses ¿qué van a vivir? Su famosa Revolución Inglesa. ¿Y qué es la Revolución Inglesa, jóvenes? El proceso político que le permitió justamente a Inglaterra consolidar su monarquía parlamentaria. ¿Ya? Y luego vinieron los Hanover. De origen germano, ¿no? Los Hanover. Del siglo XVIII al siglo XIX. Al siglo XX. Muy bien. Los Tudor, los Estuardo, los Hanover. Esto es lo que se conoce como la famosa era georgiana, la del siglo XVIII. Ahí está George I, George II, George III y George IV o Jorge. Se le llama la era georgiana, así como que la era luisiana, en Inglaterra del siglo XVIII se llama la era georgiana. Principal rey Tudor, padre e hija, ¿quién es? A ver, ¿quién se acuerda por ahí? Henry o Enrique VIII. ¿Y quién va a ser su hija importante del siglo XVI? Isabel I. ¿Correcto? Con los Estuardo, ¿a quién tendríamos? A Jacobo
I y Jacobo II. Claro, no están continuos. Tenemos a Carlos I y Carlos II. Están salteados. Es Jacobo I, Carlos I, Jacobo II, Carlos II. ¿Ya? Los Hanover, la era georgiana, vamos a señalar acá. Los reyes Jorge o George, Jorge I, Jorge II, Jorge III, Jorge IV. En este caso nos quedaríamos hasta Jorge III, porque hasta con él se dio la independencia de las 13 colonias, ¿no? Y tuvo una conducta muy absolutista. Pero repito acá, Inglaterra, Revolución Inglesa, importante, consolidación del modelo de inglés, la monarquía parlamentaria. ¿Ok? Inglaterra es como una excepción, ¿no? Porque no se intentó. ¿Quiénes fueron los reyes que intentaron ser absolutistas? Enrique VIII. Isabel trató de sopesar ese dominio político. Jacobo I, Carlos I, ellos intentaron ser absolutistas. Carlitos, ¿qué le pasó? Le cortaron la cabeza por intentar hacer eso. Lo terminan matando. La nobleza era muy fuerte en Inglaterra. Ya entiendes entonces por qué el actual rey de Inglaterra o Reino Unido, ¿quién es? A ver, el hijo de Isabel II. Carlos III de Reino Unido, ¿no? Acá están los dos Carlos. ¿Y por qué el actual rey se llama Carlos III? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Chévere. Like. Vamos con las preguntas de absolutismo. Hanover. Hanover, con doble N. Hanover. H-A-N-N-O-V-E-R. Hanover. No te preocupes. La última Hanover fue Victoria, hija de Jorge IV. Si quieren le agregan acá. Después de Jorge 1, 2, 3, 4 viene la reina Victoria. Victoria I Hanover. Porque después de ella viene la dinastía Sajona-Coburgo-Gotha. Esos europeos son la muerte. Ya. A ver, ahorita hacemos protectorado. Preguntillas de absolutismo. A ver, la 8. Junto al desarrollo de las monarquías absolutas surge en el siglo XVI la economía de carácter nacional y la activa participación de los estados en los negocios. Ya. Algo que tengo que agregar acá es que las monarquías de esta época van a configurar lo que se conoce, jóvenes, como los estados modernos. ¿Sí? Y si te preguntan cuál es la guerra que pone a Europa en una situación de política moderna y de conversemos para solucionar nuestros problemas y hagamos reuniones y lleguemos a acuerdos, bien, para que se consoliden los estados modernos europeos fue clave una guerra importantísima, la guerra de los 30 años. 1618-1648. Finaliza esta guerra con la paz de Westfalia. Esta guerra, jóvenes, es un antes y un después en la vida política de Europa. Si alguno de ustedes piensa postular a ciencias políticas, cuando hagan en una parte del ciclo historia de las doctrinas políticas o algo por ahí, no sé, ¿alguien de ustedes postula para esa carrera? Bueno, los que postulen a derecho o algo así, esta guerra es clave para la formación de los estados modernos, porque esta guerra termina con las guerras de religión entre católicos contra protestantes. La paz de Westfalia pone fin al conflicto cristiano en Europa. Pero mira desde cuándo,
Lutero y su primera dieta, 1521, 1648, fue más de 100 años. Desde las ideas de Lutero pasaron 100 años para que el mundo cristiano europeo llegue a acuerdos de paz, ¿no? Dime. Para que acabaran esas guerras de religión no había pasado la paz de Habsburgo. Ya, eso, pero ¿en dónde fue eso? En Alemania. En el Sacro Imperio Romano Germánico, correcto. Pero ahí, la paz de Westfalia es la ya... paz de Westfalia y es para toda Europa. Europa, exacto. Sí. Muy bien. Aunque los conflictos ya se volvieron un poco más internos en Francia con el pasar de los años. Los calvinistas fueron por un momento tolerados y con Luis XIV ya dijo no, Francia es un estado católico y los protestantes franceses o se guardaban en sus casas o aparentaban ser católicos o se salían de Francia, pero ya Francia era, se impuso el catolicismo Luis XIV, ¿no? Ok. ¿Y quién sale como potencia europea en esta guerra? Francia, Luis XIV, Luis XIII y luego Luis XIV. Llevaron a Francia a ser la potencia europea más dominante de esa parte del mundo. Tú dirás, profesor, pero la potencia es España. Sí, claro, la potencia del mundo es España, eso nadie lo niega. Nadie niega que España es una potencia mundial, pero España no tiene la injerencia política sobre Europa. España te controla América, te controla las rutas comerciales a África, a la India. España controla gran parte de Asia. Genial. Pero dentro de Europa, España es un reino más, ¿no? Y quien lidera Europa es Francia. Es más, creo que sí te lo dije hace tiempo. El idioma que se utiliza a nivel internacional durante estos siglos de absolutismo dentro de Europa, o sea, la lengua cortesana, la lengua que tú tienes que hablar para que seas considerado un gran reino europeo civilizado, es el francés. Es el francés. Tú dirás, profe, pero el español es el mundial. Correcto. Es más, ¿no? Y yo te digo, ¿no? Si tú aprendes francés, ¿dónde lo vas a hablar? Bueno, puede ser en Haití, puede ser en Canadá, puede ser en alguna isla caribeña también, aparte de Haití, en Francia y alguna, tal vez por ahí, algún territorio africano y oceánico. Lo que demuestra que Francia en algún momento también se volvió un país imperialista, ¿no? Bacán. Nosotros ya nacimos con el español, idioma hermosísimo que tenemos y que alguna gente inadaptada o desadaptada quiere cambiarlo, transformarlo y no valora la riqueza lingüística que tenemos como idioma. Y ya lo hemos hablado antes, si no me equivoco con ustedes, si no lo repito. Nosotros ya venimos con el skin ya españolizado, genial. ¿A dónde te puedes ir a estudiar? A Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Guatemala, Nicaragua, México, Puerto Rico, Honduras, Belice. Puedo irme a República Dominicana, puedo irme a Costa Rica, puedo irme a España, algún país africano donde se habla español, creo que la Guinea Ecuatorial, no recuerdo qué país africano se habla español también. Y es una cosa maravillosa, o sea, puedo irme a estudiar a Europa, me puedo defender con los portugueses, me puedo defender un poco con los italianos, incluso solo hablando español, y bueno, puedo ir a México, e incluso en Estados Unidos, el segundo idioma más hablado es el español, ¿no? Por toda tanta presencia latina, también tantos migrantes, por ahí está tu primo seguro, que cruzó con su coyote, y ahora está chambeando por allá. Muy bien. Pero en Europa, durante estos años, la lengua cortesana era el francés. Entonces, tú querías hablar diplomáticamente en otros países, tienes que saber francés, ¿no? Muy bien. Bueno, genial. Resumen de absolutismo. Francia en el siglo XVII y siglo XVIII es potencia y España va perdiendo poder, ¿no? Lastimosamente España va perdiendo ese poder que alguna vez tuvo en el siglo XVI, ¿no? Muy bien, chicos. Los países de Europa se quieren bajar a España en algún momento y poco a poco lo van consiguiendo. Ya, estamos en las preguntas. Absolutismo. A ver, repito la pregunta. Junto al desarrollo de las monarquías absolutas surge en el siglo XVI la economía de carácter nacional y la activa participación de los estados en los negocios. Nace así la teoría económica mercantilista, la cual proponía que el Estado debe fomentar el desarrollo de la agricultura por sobre cualquier otra actividad económica. Chicos, ¿eso qué es?
Fisiocracia, no es la 1. Todo que tenga 1 ya fue. A, D, C, chao. Incentivar las exportaciones por sobre las importaciones. ¿Eso es cierto o no? Sí, correcto. Quiero vender más de lo que compro afuera. Perfecto, la 2 queda. Puede ser la B, puede ser la C, perdón, la E. Desarrollar la industria nacional y fijar los precios de los productos. ¿Sí o no? Claro, lógico. ¿Por qué? Porque el mercantilismo está asociado a un modelo de proteger a mi gente. ¿Cómo se llama eso? ¿El mercantilismo con qué está unido? ¿Cómo se llama ese modelo de que yo tengo que proteger mis empresas a mi estado, al estado corporativo ¿no? ¿Cómo se llama eso? Proteccionismo. Muy bien. Correcto. Muy bien, jóvenes. Excelente. ¿Y qué protejo? Mi industria nacional, estatal, ¿no? Bueno, y si hay privados ya también se le apoya, pero tiene que estar ligado al Estado. Uy, no sé por qué siento que me he manchado. Ya. 2 y 3. Enano. Muy bien. 9. A ver. Ya, esto lo hemos visto en pizarra. ¿Cuál sería la clave en la 9? La 1C, 3A, 2B. Correcto, la E. Muy bien, excelente, jóvenes. Excelente. La 10. En el siglo XV surgió en Europa el Estado moderno que se caracterizó por el inicio de la concentración del poder en torno al monarca, en contraposición a la disgregación política de la edad feudal. Los reyes instituyeron ciertos elementos para organizar y consolidar su supremacía sobre dos estamentos más importantes, la nobleza y el clero. Con respecto a las bases del Estado moderno, indica el valor de verdadero o falso. La burocracia profesional permitió controlar la administración estatal, haciendo cumplir las órdenes reales en todo el territorio. ¿Verdadero o falso? Recontra verdadero, y lo hemos explicado en clase. La diplomacia, dirigida por embajadores que actuaban como representantes del rey, logró debilitar a los señores feudales. Puede ser, podría ser, ¿no? La chamba de los embajadores hacia afuera le da tanta representación al rey que esto le quita poder a los señores feudales, ¿no? Entonces, no tienen injerencia internacional. Puede ser, te digo, todavía está un veremos ahí, ¿no? La relación es un poco lejana, pero vamos a ver. 3. El ejército permanente, conformado solamente por mercenarios. No, ya fue la clave, ¿Por qué? ¿Qué más logra la 3? Claro, no son mercenarios, no. Yo les pago, sí, pero son profesionales, ¿sí? Son profesionales, está conformado por gente del reino, no mercenarios, ¿no? Yo instruyo, creo escuela militar. La 3 es falso, A ver, ¿quiénes tienen esa característica de VF? La A y la B. Uy, nos fregaron la vida. Los impuestos fueron cobrados por los funcionarios súbitos proveyendo, eso es cierto, ya, listo. Uy, acá nos agarró, muchachos. Vamos a ver, acá lo sacamos de inmediato. Oye, ¿qué tan rápido? ¿Ya son las 6? ¡Hala! Oye, qué rápido. Y nos falta un poco de protectorado. Ya, muchachos, a ver, resuelvo la 10 y lo dejo ahí, ¿ya? Para hacer protectorado, aunque sea 10 minutazos. Y ahí te paso las claves, no te preocupes. A ver, estamos por acá. Ya, el tema de hoy es... No. Ya, creo que lo han borrado esa parte. Bueno, veamos. Creo que por aquí lo había descargado, un momentito.
No lo tengo. A ver, la diplomacia dirigida por embajadores que actuaban como representantes del rey logró debilitar... Ah, ya, ok, claro que sí. ¿Por qué? Porque los nobles feudales ya no ejercen ese cargo de cancillería. El rey contrata nueva gente para que actúen como diplomáticos y sí, eso es verdadero. Está bien. ¿Por qué debilita el señor feudal? Porque el señor feudal va perdiendo cargos dentro del ejercicio político, ¿no? O sea, el rey poco a poco les va quitando las funciones que antes podían haber tenido para seguir debilitándole su poder. Y así los señores feudales dejen de tener ese poder internacional o su influencia hacia afuera. Eso es verdadero. Clave, besito. Besito. Ya, vamos con protectorado. ¿Qué es el protectorado, jóvenes? ¿El gobierno de quién? ¿En dónde? San Martín. Muy bien, ¿en dónde? En el Perú. Porque San Martín no quiere ser presidente de nada. Le han ofrecido la presidencia y él no quiere. Vamos con esa primera parte entonces. Protectorado. ¿Por qué no quería? ¿Perdón? ¿Por qué no quería? Ahorita te explico por qué. ¿Sí? Es el periodo de gobierno de San Martín como protector de la independencia, o ese va a ser el título que él va a tener, como protector de la independencia en el Perú. Sí, sí, ahí está. ¿Sí? Ya, perfecto. Repito, es el periodo de gobierno de San Martín como protector de la independencia en el Perú. Vamos a ponerle durante 1821 a 1822. Muy bien. Tenemos tiempo, tenemos espacio y el protectorado ejercido por don José San Martín. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué hizo San Martín durante este periodo de gobierno? El protectorado arranca en agosto, o sea, después de proclamar la independencia. Ponemos acá, hechos y obras. A ver, San Martín primero crea 3 ministerios. ¿Qué ministerios crea San Martín? De Hacienda. Correcto. Primer ministerio, Ministerio de Hacienda. ¿A cargo de quién? Hipólito Unanue. Perfecto. A cargo de Hipólito Unanue. El hombre más genio del cual le hemos hablado la semana pasada. Y San Martín lo trae, ¿eh? Es como que, profesor, pero Unanue era asesor del virrey Pezuela. Y luego la Serna. Bueno, la Serna del virrey, disculpen, Unanue había sido su asesor de Pezuela. Y aún así, ahora trabaja con San Martín, porque San Martín no es tonto, pues. San Martín dice, Unanue es un tipo muy genio. ¿Tú qué prefieres? ¿Que Unanue se vaya con la Serna o que esté con San Martín? Lógico, ¿no? San Martín lo va a tener de su lado. Porque si tú rechazas a Unanue, bueno, si tú no quieres conmigo, la Serna de repente sí me va a valorar más. Y Unanue pudo haber trabajado con la Serna tranquilamente. Pero apostó por San Martín también, ¿no? Bueno, y hablaron y bueno, genial. Luego, ya, ¿por qué de Hacienda? Porque necesitas, ¿qué cosa? Organizar tu economía. Esto es lo que hoy día llamamos Ministerio de Economía, chicos. Bien, Unanue organiza bien bacán las cuentas de San Martín para ver la manera de cómo sobrellevar la independencia. ¿Qué más necesita San Martín para terminar la independencia? ¿Un ministerio de qué? Ok, y lo va a llamar Ministerio de Marina y Guerra. ¿Y a quién le va a encargar ese ministerio? A su mano derecha, Bernardo Monteagudo. Muy bien, Bernardo Monteagudo. ¿Cómo se llama este ministerio en la actualidad? No.
Así se llama, Ministerio de las Fuerzas Armadas, así existe, así se dice. De defensa. De defensa, muy bien, de defensa. De Marina y Guerra y finalmente de Relaciones, ¿qué? Exteriores. ¿Cómo se llama hoy día el Ministerio de Relaciones Exteriores? Sigue llamándose, muy bien, Ministerio de Relaciones Exteriores, correcto. Pregunta ahí, trampita. Ya, ¿y a quién se lo encarga? A su médico... No, perdón, a Juan García del Río, exacto. A Juan García del Río. Muy bien, muy bien. Listo, bueno, hay que darle orden. Ya. A Juan García del Río. Yo entiendo que quiere Hacienda, perfecto, para organizar la economía y terminar la independencia. Entiendo de Marina y Guerra porque el Perú no tiene ejército. San Martín ha traído ejércitos de Chile y ejércitos de Río de la Plata. Y ha encontrado en el Perú un grupo de la Gran Colombia. Ya. Luego, yo entiendo que tengo un ministerio para crear una Marina del Perú y crear un ejército del Perú. Ya, lo entiendo. Ahora, ¿por qué tener un ministerio de Relaciones Exteriores? Es porque San Martín tenía una idea. El Perú no debe ser una república. El Perú tiene que ser una monarquía constitucional. Y está la respuesta a la pregunta de su compañero. ¿Por qué San Martín no quería ser presidente? Porque él no creía que el Perú sea una república. Él cree que el Perú tiene que ser una monarquía constitucional. ¿Ya? Muy bien. Y para eso San Martín creó la Sociedad Patriótica. ¿Quién dirige la Sociedad Patriótica? El director, el mismo ministro de Marina y Guerra, Bernardo Monteagudo. ¿Qué se va a discutir en la Sociedad Patriótica? Va a ser la institución donde San Martín va a promover la figura de que el Perú sea una monarquía constitucional, donde un rey reine pero no gobierne. Y aquí se da, chicos, el primer debate doctrinario del Perú. ¿Quién contra quién, muchachos? Liberales y conservadores. No, ese es el segundo debate ya durante la República. Acá se van a mechar monarquistas versus republicanistas. ¿No? Correcto, correcto. ¿Y quién lideraba a los republicanistas? El autor de La abeja republicana, José Faustino Sánchez Carrión, líder de los republicanistas. ¿Ya? Excelente. Muy bien, jóvenes. ¿Ya? Acá viene el detalle importantísimo, ¿no? El argumento de los monarquistas es muy bravo y es muy válido. Monteagudo y San Martín están de acuerdo en algo, ¿no? El Perú está tan lleno de indígenas que los analfabetas no van a poder ejercer justamente un ejercicio político de análisis para poder elegir sus autoridades. Al indígena hay que darle educación, a los plebeyos criollos hay que darles educación. Cuando tengas un pueblo ilustrado, educado y que sepa bien dónde está viviendo, podrá elegir sus autoridades. Mientras tanto, si no ocurre eso, necesitamos la dirección de un gobernante, un rey, sometido a un parlamento que empiece a trabajar en pro de la población. Porque el Perú no está listo para una república. Ustedes son el virreinato más español de todo Sudamérica. Y pasar de esto a algo tan radical como una república no va a funcionar. San Martín y Monteagudo la tenían clara. Pero Sánchez Carrión tiene una oratoria también bien chévere. Muy chévere, ¿no? Y es muy pasional. En La abeja republicana se nota también parte de su discurso, ¿no? ¿Y por qué deberemos responder a un rey? Si durante tanto tiempo ya hemos obedecido a uno, ¿qué quiere? Que sigamos arrastrando las cadenas de la esclavitud y la servidumbre.
Seguir con el yugo español y esta vez cambiar por otra autoridad europea. Es que, señores, ¿cuándo nosotros los peruanos seremos ciudadanos de esta nación? Si siempre nos van a tratar como vasallos o siervos, merecemos el respeto y la dignidad humana. Y se le metió un cargamontope ideológico. Ya no, ya. Y eso tú sabes, pero a la gente le vacila el chimichimi, le gusta todas esas cosas. Muy bien. El discurso de Sánchez Carrión es muy pasional. Y tú sabes cómo funciona el pueblo. El pueblo es pasional, el pueblo no es analítico, no es inteligente a ese nivel. El pueblo es emocional, pasional, muy instintivo, si quieres llamarlo así. Y ahí entiendes por qué los discursos populistas jalan a las masas ignorantes, pues, ¿no? Bueno, al final ganaron los republicanistas. Otras obras de San Martín puede haber sido la creación de los símbolos patrios, antes del protectorado. San Martín ya había creado el escudo y la bandera, y en esta ocasión, ¿qué símbolo va a crear? El himno nacional. Parte de los símbolos patrios. San Martín ya había creado un escudo, una bandera, y ahora crea el himno nacional. Dime, ¿quiénes son los autores del himno nacional? ¿Quién es el dúo de la historia? Pobre que me digas Wisin y Yandel, ¿eh? Te meto un patadón ahí virtual. Habla. Bernardo Alcedo, ¿no? José Bernardo Alcedo y José de la Torre. José de la Torre Ugarte, ¿no? Muy bien. Nuestro dúo más conocido, ¿no? Alcedo y de la Torre Ugarte. Bacán. ¿Y quién fue la primera cantante del himno nacional? Llamada la Perdiz de América, Rosa Merino, ¿no? Una soprano, ¿no? Que canta así una cosa maravillosa. Excelentísimo, ¿no? Muy bien. San Martín manda a crear la Biblioteca Nacional. San Martín, un hombre de cultura, pues. Es un tipo distinto. Su director, Mariano Arce, ¿no? ¿Dónde queda? En la avenida Bancay, la Biblioteca de Lima. Ahora la han movido a San Borja y la de Lima ahora se llama Biblioteca General de Lima. Y la Biblioteca Nacional ahora está en San Borja, ¿no? ¿Lo movió? ¿Quién lo movió? ¿Alan u Ollanta, creo? Ya. ¿Qué más creó San Martín en su protectorado? La Legión Peruana de la Guardia. Nuestro primer ejército peruano, la Legión Peruana de la Guardia. Y también manda a crear, ¿qué cosa? La Marina de Guerra. Y la Marina de Guerra del Perú. El primer ejército peruano y la primera Marina de Guerra. El director de la Marina fue en esta ocasión el almirante Guise. El almirante Jorge Martín Guise. O Martín Jorge Guise. Creo que es con doble S, creo que es. Bueno, si pueden confirmarlo ahí, si no, chequen. No recuerdo si era con doble S o con una S. Creo que es con una nomás. No, si pueden chequearlo, me avisan, por favor. Importante, ¿eh? Un gran marino. Sentó las bases de nuestra Marina de Guerra, ¿no? De origen ahí británico. Ya, ¿qué más hizo San Martín en su protectorado? Creó la Orden del Sol. Para premiar a todo aquel que colaborase en la independencia, ¿no? Y la banda de seda para las mujeres. La Orden del Sol para los varones y la banda de seda para las mujeres. ¿Sí? Durante este contexto de protectorado, San Martín también hizo... A ver... Justo le iba a poner y se me va... Se me fue. ¿Perdón? Suprime la mitad.
supresión, vamos a poner, ya, está bien, se da la supresión de la mita y el tributo indígena. Ya anteriormente San Martín había abolido la Santa Inquisición en el año 20, si no me equivoco. Pero vamos a ponerlo, ¿no? También se había dado la abolición, acá al costadito nomás, de la Santa Inquisición. Creo que la había abolido antes, cuando estaba en Huaura. Abolición de la Santa Inquisición. Los títulos de Castilla, San Martín no los va a abolir, porque recuerda que San Martín quería que el Perú sea una monarquía. Los títulos de Castilla cambian de nombre. Si tú tenías títulos que España te había dado, ya, tranquilo, tu título se mantiene. Pero ¿cómo te vas a llamar ahora? Los títulos del Perú. Libre comercio. Ok, propone libre comercio con la liberación del Callao, ¿no? La liberación de Guayaquil. Y ocurren dos cosas interesantes. San Martín no puede contra los españoles. Se da la conferencia de Guayaquil. ¿Entrevista con quién? Con Bolívar. ¿Y qué pasó? ¿Lo acepta San Martín para pelear juntos o lo chotea? Lo chotea feo también, ¿eh? Conferencia de Guayaquil. Y luego una batalla que ya va a demostrar que lo que está haciendo nuestro amigo San Martín no está dando resultados. La batalla de Macacona, en Ica. San Martín regresa a la conferencia de Guayaquil y se va dejando de cosa. ¿La instalación de qué? La instalación del Congreso. ¿Sí? Del Congreso Constituyente. Ya está. Muy bien. Profesor, Dime. la reconversión de los títulos coloniales Ajá. es dentro de la Orden del Sol. ¿Cómo? Es dentro de la Orden del Sol. La Orden del Sol es una premiación. Tú has colaborado en la independencia, se te brinda la Orden del Sol. Mujer que colabora con la independencia, se le da la banda de seda. Pero he visto que en la prensa Marcos había dicho que dentro de la Orden del Sol era reconvertir un título de Claro. Ya, eso sí. O sea, que la Orden del Sol se cree para configurar una nueva nobleza peruana. Claro, es como que si tú les estuvieras dando el título de caballeros, ¿me entiendes? Algo así. Como decir, pues, caballero, ¿no? De la Orden del Sol, una cosa parecida. Tú ya tenías títulos, seguirán siendo parte del Perú, pero vas a crear un nuevo grupo de peruanos, también bueno, en este caso sería una nobleza baja, ¿no? Una nobleza baja. La Orden del Sol era como para configurar la nueva nobleza del Perú. Sí, eso es cierto, Ya, y no te olvides que Juan García del Río viaja buscando un príncipe europeo o un rey de Europa. Por eso es que es el ministro de Relaciones Exteriores, va en categoría de ministro a Europa buscando un príncipe Habsburgo o de cualquier sitio de Europa que quiera ser rey del Perú. Cuando García del Río está en Europa, ya discutieron, debatieron, le dijeron: San Martín, queremos república. Ya Juan García del Río tenía que volver en su momento porque creo que se termina quedando por allá, por Europa. Creo que se termina quedando allá. Hasta donde recuerdo haber leído, porque él termina, cuando San Martín se retira de América, creo que lo recibe allá en España, o en Francia, perdón, creo que lo reciben allá. Claro, es que ya no tenía sentido que venga, ¿no? Porque su misión ya había sido cancelada. O sea, si ya el Perú decide una república, el señor ya no tiene sentido que siga ahí en Europa, pero se termina quedando por allá, hasta donde recuerdo haber leído. Muy bien, instala el Congreso. ¿Quién fue el presidente de ese Congreso? Francisco. Muy bien, Francisco Javier de Luna Pizarro.
Francisco Javier de Luna Pizarro. Correcto. Y era un sacerdote, no te olvides. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ya, yo les paso la clave a su tutor si no sale, hemos pasado mucho, muy ya. Ya, muchachones, les paso las claves, no se preocupen de los dos temas de hoy, ¿ya? Porque ya es tiempo, tengo que volar también. Muy bien, chicos, muchas gracias por todo, un fuerte abrazo, nos vemos el próximo mes, porque ya se